8 de la mañana, 38 minutos. Bueno, a ver, hay mucho entrevero, por así decirlo, respecto a lo que anunció esta semana el ministro de Economía, Axel Kicillof, respecto al impuesto a las ganancias. Algunos dicen que no sirve para nada, que no está contemplado los aumentos salariales, que en realidad no hay rebaje, que se va a pagar incluso por ganancias más que el año pasado. Y bueno, para aclarar, vamos al grano, como hacemos siempre en esta mañana silvestre. Lo tenemos en línea al ministro de Economía, que creo que está por viajar a Brasil. Ministro, buen día. Axel, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. ¿Está por viajar? Sí, me estoy por subir un avión, así que va a ser breve, pero en la línea de la pregunta que hacías o el comentario que sí. Quiero primero decir lo siguiente. Cuando hicimos el anuncio, se dijo las características que iba a tener esta reducción del impuesto a las ganancias, y efectivamente ya está en el boletín oficial la resolución de AFIP que exactamente lo que dijimos es lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Porque digo que hubo mucha polémica, también mucho confusionismo, mucho intento de generar, por eso, dudas, si se iba a aplicar, cómo se iba a aplicar, interna. Bueno, todo eso es una verdadera pavada. La verdad es que lo que se anunció, lo que se hizo es una reducción al impuesto a las ganancias. Repito muy breve, el impuesto a las ganancias lo paga solamente el 10% de los trabajadores que tienen mayor salario. El otro 90% no está afectado por el impuesto a las ganancias, y de ese 10% de mayores salarios, a los que van en la primera franja, de 15 a 25 mil pesos, ganaban en el año 2013, porque el impuesto lo pagan aquellos que ganaban más de 15.000 en el año 2013, obviamente técnicamente todos los que después se incorporaron con esos salarios también, pero eso marca que siempre es el 10% que más gana, y el impuesto, lo que esta reducción es que los que van de 15 a 25, a través de un sistema de deducciones, se le reduce la carga del impuesto. ¿Cuánto se le deduce a esa primera franja? Que esa primera franja, quiero aclarar de nuevo, porque es así, también lo discutieron y trataron de embarrarlo, pero es así. Son 700.000 trabajadores los que están abarcados, de casi 1 millón que pagan. O sea, esto abarca el 70% de ese 10% que paga el impuesto a las ganancias. Ese 70% va a pagar menos, eso es lo primero que quiero decir. ¿Qué quiere decir que va a pagar menos? Que va a pagar menos que lo que pagaría antes de esta resolución. ¿Cuánto menos? El equivalente a una mejora en el bolsillo de 5% del salario. ¿Por qué? El impuesto a las ganancias, como es un impuesto que permite deducciones, por ejemplo, los casados no pagan lo mismo que los solteros, hay deducciones por hijos, por eso es muy difícil decir todos los que ganan tanto pagan tanto, porque depende de qué es lo que uno deduzca, cómo se arma la deducción. Entonces, pero todos van a pagar menos, esos todos van a pagar menos. ¿Van a pagar cuánto menos? Y bueno, para un salario que era de 20.000 pesos en 2013, porque la escala está puesta sobre 2013, congela más allá de los aumentos posteriores, los que ganaban 20.000 van a pagar 30% menos de impuesto a las ganancias. Yo creo que quería aclarar primero esto, y segundo punto, algo que también fue objeto de discusión, es retroactivo, es decir que va a ser para todo el año 2015, quiere decir que sí, para los que ya estamos dando adelantos del impuesto a las ganancias durante los primeros 5 meses del año 2015, eso que se pagó como adelanto, ese 30% menos por mes, se le va a ir devolviendo en 5 cuotas sucesivas. Entonces los próximos pagos de impuesto a las ganancias van a ser menores, tanto por la reducción que rige a partir de ahora, como por la devolución de los meses anteriores. Esta es una medida que equivale más o menos a 6.000 millones de pesos, calculaba el ANSES, depende de la evolución salarial también, pero más o menos 6.000 millones de pesos, que se le van a devolver a 700.000 personas. Básicamente, ese es el contenido de la medida. Después me parece que como se trató, algunos sindicalistas ya directamente con posiciones, me parece que insostenibles, porque yo otro punto que decía es que, por ejemplo, el último paro, que fue teóricamente contra el impuesto a las ganancias, que trató de ser un paro general, pero fue un paro básicamente el gremio de transporte automotor, los que manejan colectivos,
el 98% no paga impuesto a las ganancias, ni va a pagar este año, ni va a pagar después. O sea que fue un paro contra un impuesto que ellos no pagan, fue los que no lo pagan para defender a los que pagan, que son los que ganan más. Entonces, en el marco de todas estas confusiones que se habían establecido, falsedades, mentiras y, digamos, intentos de desviar la discusión, yo quiero aclarar lo siguiente: lo que se anunció es lo que se va a hacer. Yo sé que algunos piensan que es mucho, otros piensan que es poco. Los que pagamos los impuestos siempre queremos que sea menos, y cuando lo reducen, que lo reduzcan más todavía. Los que ven con los impuestos una cuestión redistributiva, sobre todo un impuesto tan progresivo como el impuesto a las ganancias, quieren que sea más. Yo también le di una nota diciendo, no, hay que cobrar más impuesto a las ganancias a los que más ganan. Entonces, bueno, esta discusión sí es una discusión que está viva. De todas maneras, la medida es esa: se reduce el pago de impuesto a las ganancias de todos los que van entre 15.000 y 25.000 en 2013, que es donde se fijó el mínimo de 15.000. Si no, obviamente los salarios cambiaron y no se podría tener una base tan clara. Ahora, ministro, ¿qué tal? David Cufré, buen día. ¿Qué tal, David? Ahí lo que plantea, por ejemplo, la nota de Clarín de hoy es que en proporción respecto a lo que pagaban en 2014 van a pagar más del impuesto a las ganancias, incluso no solo en términos nominales, sino en proporción del salario. ¿Esto es así? No, hay que hacer todas las cuentas y hay que tener hipótesis de cómo van a cerrar las paritarias de este año, y hay que ver cada una de las ramas particulares. Pero si vos lo que me decís es una persona que gana 20.000 pesos este año va a conseguir un aumento en este año, no sé, de lo que consiga, 20, 25, 30%, lo que consiga de aumento dependiendo cada gremio, dependiendo de su situación. Y el año que viene va a conseguir otro incremento de, no sé, lo que sea. Y bueno, lo que va a pagar de ese impuesto es más, como lo que va a pagar de muchas cosas. Pero calcular, decir, bueno, después de una paritaria que estimo que va a ser en tanto, entonces lo que se va a pagar va a ser tanto. Y es una cuenta muy complicada. Yo digo la verdad, en términos de recaudación estimada para el impuesto a las ganancias, nosotros lo que estimamos es que vamos a recaudar 6.000 millones menos, ese es el número aproximado de la FIP. Entonces, el resultado de eso es que esos 6.000 que no recauda el Estado van a ir a los que contribuyen con el impuesto. Es imposible decir que van a pagar más cuando en este año, comparado con lo que iban a pagar sin esta modificación, claramente va a ser menos. Por eso yo creo que para confundir a la gente, sobre todo con temas tan técnicos y tan bastardeados como esta cuestión, porque es un impuesto progresivo que existe en todos los países del mundo, que a nadie le come el 30% del salario, todas esas eran mentiras que se instalaron. Incluso se logró que fueran a paro un montón de personas para defender un impuesto que está todo al revés, porque si uno me dice, pagan los que más ganan en solidaridad de los que menos ganan, uno dice, bueno, está bien. Ahora pagan los que ganan menos en solidaridad de los que ganan más. Eso me parece que tiene que ver con una conducción sindical que los ha intentado confundir. Ahora, más allá del fondo del debate, que es lo que estás planteando, hay críticas también por el tema de que hay gente que hoy puede estar ganando 40.000 pesos, pero que entre enero y agosto del 2013 ganaba 15.000 o menos de 15.000, no pagan ganancias. Y bueno, como que hay una situación de inequidad. Sí, hay cuestiones, obviamente, hay cuestiones de diseño del impuesto que siempre hay que mejorarlas. Lo que yo quiero decirte es que con respecto a cómo estábamos antes del anuncio, el anuncio es este. Después vamos a seguir discutiendo. El otro día me planteaban también, pero hace falta una reforma profunda, impositiva. Y yo lo que contestaba, bueno, pero ahora la recaudación es más progresiva, incluso impuestos progresivos, claramente progresivos, como el impuesto a las ganancias o las retenciones a las exportaciones, son muy cuestionados por esos sectores. Evidentemente, cambiar la estructura tributaria es algo de mucha complejidad. ¿Cómo ha resultado en estos años? Sí, con una serie de medidas también en 2013 se aprobó en el Parlamento un impuesto a determinadas rentas financieras. Es decir que hay elementos que tienen que ver con el diseño general impositivo y con la progresividad del impuesto. Lo que planteaba yo es que los impuestos se hacen más progresivos también a medida que cambia la estructura productiva del país, porque si uno tiene un país que se dedica mayormente, como en los 90, a la actividad financiera, y bueno, la recaudación, si no tiene en cuenta la actividad financiera, es muy pobre y además muy regresiva. Ahora, todos los impuestos son al consumo, ahora si aparecen impuestos que tienen que ver con elevados ingresos de los trabajadores,
o con elevados ingresos de los exportadores. Bueno, la estructura impositiva va acompañando la mejora en la distribución del ingreso también. Ahora, más allá del tema de ganancias, digo, para los que están del otro lado de la pirámide salarial, las asignaciones familiares, asignaciones por hijo que han tenido aumento estos años, ¿en 2015 también lo van a tener? Y mira, hace poco hubo un aumento a jubilaciones, eso está marcado con 2 aumentos anuales, y sí, indudablemente todas las prestaciones se van ajustando a medida que, digamos, cuando lo consideramos más conveniente, pero sí, indudablemente. Ministro, aprovecho también, ya que lo tengo, le hago una consulta, porque se ha hablado mucho, el otro día hablamos con Tomada y lo desmintió, pero como que los gremios que están en la discusión paritaria lo han puesto a usted ahora como el ministro que no quiere que haya negociaciones paritarias libres, como ha venido ocurriendo hace 12 años en la Argentina. Lo ponen usted en el centro, en las críticas, como que usted es el malo de la película, como que no quiere y que le ha puesto un tope a los aumentos. Sí, no, a veces dicen que soy de ultraizquierda, a veces de ultraderecha. La verdad que yo ya estoy desconcertado en donde me quieren ubicar. Si me voy a mover por eso, es difícil. Entonces, lo que he visto eso, de nuevo, son algunos medios que bueno, que nos pegan a algunos funcionarios, que le pegan al Frente para la Victoria, que tienen intenciones electorales y bueno, y siempre de armar alboroto. Son los mismos que el año pasado decían que iba a haber hiperinflación, caída masiva del empleo, ultracrisis, y ahora que nada de eso ha pasado, ahora que estamos discutiendo, como siempre, para que quede clara la respuesta. No, nadie le pone techo a las paritarias, son paritarias libres, como fueron siempre, este gobierno. Por eso yo digo que hace poco me catalogaban, me etiquetaban de demasiado a favor de los trabajadores y los humildes. Ahora yo sería la bestia negra que está impidiendo que los trabajadores se expresen, o sea, que se pongan de acuerdo a ello. Me parece que desde el punto de vista de la política de gobierno, las paritarias son una conquista de los trabajadores de estos 10 años, pero que el gobierno ha hecho mucho. Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, hoy tenemos 1.400 convenios colectivos de trabajo, discusiones paritarias, y es la bandera de nuestro gobierno. Sí. Ahora bien, como yo hice algunos comentarios vinculados con la cuestión económica, alguno habrá interpretado que era un techo, un piso. Obviamente el Ministerio de Economía tiene para opinar de esto. ¿Por qué? Y ahora, para que sea claro cuál es mi punto. Uno, que todo el mundo, digamos, aún el consultor más desvariado y el consultor más politizado, y bueno, hay algunos consultores que son directamente candidatos de la oposición, ¿no?, que quiere meter ruido todo el tiempo, tiene que aceptar la enorme desaceleración que hubo en la evolución de los precios, en la inflación, entre los primeros meses del año pasado y la situación que es ahora. Yo veía el otro día que, por ejemplo, Melconian, para, no sé si fue el mes de febrero o de marzo, dijo que era 0,9 la variación de los precios, cuando había dicho como 6% el año pasado. Sí. Y la señora Patricia Bullrich, que ahora vino en consultora de estadística, también estaba diciendo 2% ahora y había dicho 6%. Es decir que ellos están diciendo que la evolución de los precios está 1/3 de lo que estaba el año pasado, con una más triste suerte para ellos, porque el año pasado agarraban esos números y decían, esta va a ser la inflación de todo el año. O sea que ha habido una fuerte desaceleración de los precios. Digamos que todo el mundo está hablando de 10 puntos menos de inflación para este año que el año pasado, aproximadamente. Los que decían 40 dicen 30, los que decían 30 dicen 20. O sea que por ahí anda. Pero yo decía, en ese sentido, si los precios se aceleraron y la inflación va a ser 10 puntos menos, 7 puntos menos, y lo acepta todo el mundo, yo decía que el nivel paritaria, que la paritaria, uno de los objetivos que tiene es proteger el poder adquisitivo de los salarios, ese componente, porque es una de las cosas que tiene la discusión salarial, pero ese componente también tiene que haberse reducido. Era lo que yo observaba. Es lógica pura, ¿no? Si los trabajadores el año pasado estaban diciendo, no, necesitamos una paritaria, y cerraron paritarias por aproximadamente 30%, este año necesitamos paritarias porque los precios están subiendo mucho. Bueno, este año que los precios se han desacelerado muy fuerte,
supongo que ese componente, que es para proteger los salarios, tiene que reducirse también. Claro. Lo cual no es ni ponerle techo, eso será un comentario. Y el otro comentario que hice, ahora para el lado de los trabajadores, de los empresarios, es el siguiente. Yo observo que muchos empresarios dicen, bueno, yo le doy a mis trabajadores un aumento del 30, 40%. No me importa, porque después lo traslado a precio. Sí, claro. Y lo gano de nuevo. Entonces, en ese punto, no es que sea una teoría económica. Lo he visto, algunas paritarias de las que se están discutiendo, después venían inmediatamente con conversaciones con el gobierno para decir, bueno, cuidado, yo voy a dar un aumento del tanto, quiero que me lo cubran con el aumento de los precios. Entonces, eso se traduce, al revés de un poco de lo que uno esperaría y busca, en que la desaceleración de los precios, si las paritarias no van al paso de la desaceleración de los precios, que entonces los empresarios digan, bueno, a mí que me importa, yo se lo cargo al consumidor. Entonces esos aumentos, con un extremo ya al borde del absurdo, de un sindicalista que pidió aumentos en los boletos de tren para darle más aumento a los trabajadores. Entonces ahí se está diciendo muy descarnadamente que el aumento en determinado rubro, porque también hay mucha mentira en esto, no sé si el salario es tan importante en la estructura de costos, pero en determinado rubro el aumento que da el Estado en realidad no lo da él, quiero que lo demos todos los demás. Exacto. Que le paguemos ese aumento a todos los consumidores. Claro. Entonces eso era algo que marcaba. O el Estado, porque también hay quienes viven, empresarios, como el caso del transporte, donde hay un elemento muy fuerte, el subsidio del boleto, y entonces finalmente el que va a tener que pagar cualquier aumento que el empresario arregle con el trabajador es el propio Estado a través de subsidios, que son de nuevo todos los argentinos a través de los impuestos. Entonces yo lo que decía es un poco de responsabilidad, un poco de seriedad en la discusión. Los trabajadores que expliquen qué es lo que quieren pedir en el marco que este gobierno ha sido un defensor, es un defensor y va a seguir siéndolo si nuestra propuesta es votada mayoritariamente. Defensor de los intereses y los derechos de los más vulnerables, y los trabajadores siempre han sido muy perjudicados en la cuestión salarial. Entonces, me parece que es una barbaridad, y me parece que es un despropósito, y me parece que es esto de meter ruido con si reducimos, si no tocábamos las alícuotas, digamos, la tasa de pago del impuesto a la ganancia, que no lo hacíamos. Se lo hicimos, que después de un año en realidad van a pagar más, que hay peleas y hay internas. Si las paritarias el gobierno no opina, que está fogoneando la inflación y los aumentos descarriados de salario. Si damos alguna opinión, que ponemos techo. Por eso, es muy difícil discutir así. No, está bien. Ministro, la última, antes de que se suba al avión, bueno, no quiero que lo pierda, obviamente. Hoy dos de lo mismo. Ayer los fondos buitre anunciaban con bombo y platillo que habían logrado embargar los fondos de la Embajada de Bélgica, y hoy publica, no sé si vio, una solicitada en todos los diarios de Argentina que intentan aclarar sobre la costosa emisión de bonos que realizó Argentina, y dicen: Argentina, es hora de negociar, terminemos con este default. Bien. Mira, las dos cuestiones tienen el sello buitre, o sea, el sello de usureros internacionales. Voy primero a la cuestión de Bélgica. Bélgica tiene un sistema judicial muy particular, donde hay unos señores que son oficiales de justicia, se llaman, que son privados, no son del cuerpo jurídico del Estado ni del sistema judicial del Estado. Entonces lo que pasó ahí es que había una cuenta de la embajada con 50.000 euros, 50.000, 55.000 euros, y fue un oficial de justicia al banco y dijo: yo, en nombre de Paul Singer, vengo a congelar estos 50.000 euros. Mirá qué pavada está esta gente ya a esta altura, ¿no? Mirá qué pavada, mirá qué triste en donde terminaron. Los que querían con Griesa, la mano de Griesa, cobrar 1.600 millones de dólares que no le pagamos ni le vamos a pagar, porque Argentina no se va a arrodillar ante sus presiones. Ahora fueron con un señor a congelar una cuenta de 50.000 euros en un banco belga y hacer bombo y platillo con esto, un papelón. Hicieron otro papelón. ¿Por qué otro papelón? Porque además, como esos son bienes diplomáticos, todo el mundo sabe que son soberanamente protegidos, quiere decir que no se pueden embargar ni las embajadas, ni la fragata Libertad, no pueden embargar. Eso sí, todo esto en algo tienen razón. Esto había resultado del default de 2001 sumado
a la embestida buitre, ¿no? La que ya estamos acostumbrados. Pero no se pueden embargar ni la embajada, ni las cuentas de las embajadas, ni las posesiones militares, diplomáticas de los países por la inmunidad. En Bélgica, agrego más, me parece que esto lo hicieron porque en Bélgica están realmente jodidos ellos. Te digo por qué. Primero porque ya hubo 2 fallos de la Corte Suprema de Bélgica que fueron en contra de embargos de este tipo que ya trataron de hacer 300 veces. O sea, esto les fracasó. Ahora fueron y dieron el golpe de efecto que seguro era para acompañar la solicitada. O sea, es una maniobra publicitaria penosa. $50.000, ¿viste? Fueron ahí 50.000 euros con un oficial de justicia. ¿Qué es lo que le estamos contestando hoy judicialmente? Miren, señores, por más que sea privado el oficial de justicia, ya hay 2 fallos de la Corte Suprema que impiden que ustedes hagan esto. Entonces, pongan su actitud o además lo vamos a denunciar a ustedes. Y esto es lo que va a pasar, yo supongo que se va a resolver. Es de nuevo un chasquibún que tiraron los buitres, a ver si alguien les da bola, pobre gente, porque me parece que a esta altura ya ni en Estados Unidos, con todo lo que han pagado de lobby, nadie se lo fuma a los buitres, porque son lo más detestable y repugnante que puede haber en el sistema financiero internacional. Y después solicitados en los diarios argentinos, yo veía que tuvieron malos balances, los buitres últimamente, por la millonada que están gastando en propaganda a favor, en contra del gobierno, a favor de la oposición también, porque no paran de decir, hubo algunos artículos que decían nuestros candidatos son tal y tal. Son una cosa lamentable. Entonces, lo que quiero decir, y sobre la emisión, mira, yo también veía un programa en televisión internacional, Bloomberg, donde prácticamente reconocían que aunque ellos habían dicho que Argentina no podía colocar dinero en el mercado internacional, o sea, con inversores internacionales, lo había hecho. Entonces el periodista prácticamente le decía al pobre señor que estaba contestando, bueno, pero entonces perdieron ya ustedes, porque es mentira, todo lo que dijeron es mentira. No solo Argentina no tuvo graves desastres económicos, no solo el gobierno de Argentina no fue perjudicado, no solo toda la comunidad internacional y financiera, hasta privada, los repudia, sino que además Argentina hace una emisión de 500 millones y recibe ofertas por 10.000 millones. ¿Qué es lo que les pasa? Y bueno, el tipo decía, ¿y qué vamos a hacer más o menos? Entonces yo creo que están en una embestida que yo denominaría manotazo de ahogado. Porque la verdad es que no hay noticia, ahí no hay noticia. Bueno, ministro, gracias como siempre por las aclaraciones y que tenga buen viaje. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El ministro de Economía, Axel Kicillof.